Hay un silencio que atraviesa los siglos, como una herida abierta, un vacío donde debió haber una palabra pero quedó solamente el eco de su distorsión. En algún momento de la historia, quizás en el instante preciso en que un hombre llamado Jesús pronunció su última enseñanza bajo el cielo de Judea, algo se rompió. No fue su voz la que se quebró, sino el tejido mismo del lenguaje que debía preservar esa voz. Porque lo que él dijo, lo que verdaderamente brotó de sus labios cansados y luminosos, nunca llegó intacto hasta nosotros. Entre su palabra y nuestros oídos se interpuso algo más poderoso que el tiempo. Se interpuso Roma, con sus águilas imperiales, sus legiones marciales, sus necesidades políticas, su hambre insaciable de orden y control. Y cuando Roma tocó aquellas palabras, cuando las tomó entre sus manos calosas de imperio, las transformó. Las vistió con ropajes que no les pertenecían. Las encerró en templos de mármol que jamás habían sido imaginados. Las convirtió en decretos, en dogmas, en amenazas susurradas al oído de millones de almas atemorizadas. Pero ¿acaso no es ese el destino de toda verdad cuando cae en manos del poder? ¿No es cierto que ningún imperio ha sabido nunca preservar intacta la conciencia sin moldearla según sus propias urgencias? Imagina por un momento que pudieras retroceder en el tiempo, no como turista de la historia, sino como testigo invisible, y que pudieras pararte junto a aquel hombre en las colinas de Galilea, escuchando lo que realmente decía, no lo que después se escribió sobre él, no lo que se interpretó o se manipuló, sino sus palabras exactas, desnudas, libres de toda la arquitectura teológica que vendría después. ¿Qué escucharías? Probablemente no oirías nada sobre iglesias, ni sobre papas, ni sobre obispos con mitras doradas, ni sobre penitencias obligatorias, ni sobre inquisiciones, ni sobre indulgencias vendidas en las plazas. No oirías advertencias sobre herejías, ni promesas de salvación exclusiva para quienes se arrodillaran ante altares específicos. Lo que escucharías sería algo mucho más simple y, paradójicamente, mucho más revolucionario. Escucharías a un hombre hablando sobre la conciencia, sobre la luz interior, sobre el amor como práctica transformadora, no como mandamiento institucional, sobre la relación directa entre el alma humana y aquello que algunos llaman Dios, sin intermediarios, sin jerarquías, sin estructuras de poder. ¿No resulta extraño entonces que todo eso se convirtiera en su exacto contrario? ¿No resulta sospechoso que un mensaje sobre la libertad de la conciencia terminara siendo el fundamento de uno de los sistemas más rígidamente controladores que la humanidad haya conocido? Baruch Spinoza, ese judío expulsado de su propia comunidad, ese hereje excomunicado por los rabinos de Ámsterdam, ese pulidor de lentes que veía más claro que todos los teólogos juntos, supo ver esta transformación con una lucidez que le costó el ostracismo y la persecución. Spinoza no fue un ateo, como tantos quisieron pintarlo, sino algo más peligroso aún. Fue un hombre que se negó a confundir a Dios con las instituciones que decían representarlo. Fue un pensador que insistió en mirar directamente a la naturaleza de las cosas sin el velo de los dogmas heredados. Y cuando miró al cristianismo, cuando analizó fríamente cómo había nacido y cómo se había desarrollado, no vio en él la pureza de un mensaje divino preservado intacto a través de los siglos. Vio algo mucho más humano, mucho más terrenal, mucho más político. Vio el triunfo de Roma sobre Jerusalén, el triunfo del imperio sobre la conciencia, el triunfo del miedo sobre el amor. ¿Pero acaso podemos culpar a Roma por hacer lo que todo imperio hace? ¿No es acaso la naturaleza del poder político apropiarse de todo lo que toca y transformarlo según sus necesidades? ¿Y no es entonces nuestra responsabilidad, después de tantos siglos, atrevernos finalmente a separar lo que fue dicho de lo que fue hecho con lo dicho?
Es fundamental entender que cuando hablamos de Roma, no estamos hablando solamente de una ciudad o de un estado político del siglo I. Estamos hablando de un principio, de una lógica, de un modo de organizar el mundo. Roma era orden, jerarquía, ley, control, administración eficiente de territorios vastos y poblaciones diversas. Roma no sabía qué hacer con el misticismo, con la espiritualidad personal, con la experiencia interior. Todo eso le resultaba caótico, inmanejable, peligroso. Roma necesitaba estructuras visibles, autoridades claramente definidas, rituales estandarizados, creencias unificadas que pudieran ser monitoreadas y controladas. Y cuando el cristianismo comenzó a expandirse por el imperio, cuando dejó de ser un pequeño movimiento judío marginal y se convirtió en una fuerza que podía unificar o dividir a millones de personas, Roma supo que tenía dos opciones: destruirlo completamente o domesticarlo, absorberlo, transformarlo en una herramienta de cohesión imperial. ¿Acaso no es esto lo que hizo Constantino en el siglo IV? ¿No fue su conversión al cristianismo precisamente el momento en que el mensaje de Jesús dejó de ser peligroso para el poder y se convirtió en su más eficaz instrumento? ¿No es significativo que justo cuando el cristianismo se volvió religión oficial del imperio, cuando dejó de ser perseguido y comenzó a perseguir, fue cuando empezó a parecerse menos a Jesús y más a César? Piensa en los primeros seguidores de Jesús, aquellos que lo conocieron personalmente o que escucharon directamente a quienes lo habían conocido. ¿Qué hacían? Se reunían en casas, compartían sus bienes, rezaban juntos sin liturgias establecidas, discutían sobre el significado de lo que habían escuchado. No tenían templos magníficos porque no los necesitaban. No tenían una jerarquía clerical porque la idea misma les habría parecido contradictoria con el mensaje que habían recibido. ¿No había dicho Jesús que el último sería el primero? ¿No había lavado los pies de sus discípulos precisamente para mostrar que el liderazgo espiritual no debía confundirse con el dominio temporal? ¿No había expulsado a los mercaderes del templo porque la casa de oración no debía convertirse en casa de comercio? Y sin embargo, mira lo que vino después. Una iglesia con más riquezas que cualquier reino, una jerarquía más rígida que la de cualquier ejército, un comercio de salvaciones y bendiciones que habría horrorizado a aquel hombre que volteó las mesas de los cambistas. ¿Cómo sucedió esta transformación? ¿Fue un proceso accidental, una deriva inevitable de toda institución humana? ¿O fue algo más deliberado, más calculado, más necesario para los propósitos del poder? Spinoza entendió que no se puede comprender el cristianismo histórico sin comprender primero la naturaleza de las instituciones humanas y su relación con el poder. En su obra más peligrosa, el Tratado Teológico Político, escribió algo que le valió el odio tanto de cristianos como de judíos. Escribió que las religiones organizadas no son, en su esencia, sobre la verdad o sobre Dios, sino sobre el control social. No dijo esto con cinismo, no lo dijo para ofender, sino porque había observado con la misma frialdad con que observaba las leyes de la naturaleza y había llegado a la conclusión inevitable de que las religiones institucionalizadas operan según principios políticos, no según principios espirituales. Y una vez que entiendes esto, una vez que aceptas esta perspectiva, entonces toda la historia del cristianismo se ilumina de manera diferente. Ya no ves una serie de concilios teológicos tratando de preservar la pureza de la fe. Ves una serie de negociaciones políticas tratando de consolidar el poder. Ya no ves mártires muriendo por la verdad divina. Ves disidentes siendo eliminados por amenazar la estabilidad del sistema. Ya no ves dogmas revelados por Dios. Ves consensos forzados por emperadores que necesitaban unidad ideológica en sus dominios. ¿No es esto
lo que realmente sucedió en Nicea en el año 325? ¿No fue ese concilio convocado por Constantino precisamente porque las disputas teológicas amenazaban con fragmentar su recién unificado imperio? ¿Y no es revelador que las conclusiones de ese concilio fueran tan convenientes para los propósitos imperiales? Jesús nunca habló de imperios religiosos. Esta afirmación tan simple contiene una verdad tan incendiaria que todavía hoy, después de 2 milenios, sigue siendo peligrosa. Porque si Jesús nunca habló de construir una institución que se extendiera por el mundo, que acumulara propiedades, que coronara reyes, que dictara leyes a naciones enteras, entonces, ¿con qué autoridad se construyó todo eso en su nombre? Si Jesús habló de un reino que no era de este mundo, ¿por qué sus supuestos seguidores dedicaron tanto esfuerzo a construir reinos muy terrenales? Si Jesús dijo bienaventurados los pobres de espíritu, ¿por qué la iglesia que dice representarlo se volvió tan rica y tan orgullosa de su riqueza? Si Jesús perdonó a la adúltera y rechazó el juicio de la multitud, ¿por qué la iglesia que lleva su nombre quemó brujas y herejes durante siglos? Estas no son preguntas capciosas diseñadas para molestar a los creyentes. Son preguntas honestas que surgen inevitablemente cuando comparas lo que se dice que Jesús enseñó con lo que históricamente hizo la institución cristiana. Y son preguntas que Spinoza no pudo evitar hacer, porque su mente era demasiado clara, demasiado honesta, demasiado comprometida con la verdad como para ignorar estas contradicciones evidentes. Tal vez en este momento, mientras estas palabras fluyen y se entrelazan con tus propios pensamientos, mientras sientes quizás una incomodidad creciente o quizás una resonancia inesperada, valga la pena hacer una pausa en esta reflexión para conectar con el presente vivo de este momento compartido, porque no estamos hablando solo de ideas abstractas flotando en el vacío de la historia. Estamos hablando de realidades que tocan tu vida aquí y ahora, que dan forma a la sociedad en la que vives, que influyen en las decisiones que tomas cada día sobre qué creer y qué cuestionar. Así que si estas palabras te están llegando, si están encontrando algún eco en tu conciencia, sería hermoso que compartieras desde dónde nos estás escuchando, desde qué rincón de este planeta atravesado por tantas fronteras y tantas historias. Escribe en los comentarios tu país, tu ciudad, la hora que marca tu reloj en este preciso instante, porque hay algo profundamente conmovedor en saber que estas reflexiones sobre verdad y poder, sobre conciencia y manipulación, están siendo recibidas simultáneamente por personas en Bogotá mientras el sol se pone, en Madrid mientras amanece, en Buenos Aires durante una tarde de verano, en Ciudad de México entre el ruido del tráfico vespertino. Y si sientes que estas palabras merecen ser compartidas, que alguien cercano a ti, algún amigo que también se hace preguntas sobre la fe y la razón, podría beneficiarse de esta conversación, entonces comparte este video con ese ser querido, con el deseo sincero de que las bendiciones lleguen a su familia, porque compartir conocimiento y reflexión es una forma de amor. Quizás la más duradera de todas las formas de amor. La historia del cristianismo primitivo es fascinante precisamente por lo que revela sobre la naturaleza humana y sobre la forma en que las ideas se transforman cuando entran en contacto con las estructuras de poder. Durante los primeros 3 siglos, antes de Constantino, el cristianismo fue una religión de perseguidos, de marginales, de aquellos que se negaban a adorar al emperador y por eso eran arrojados a los leones. Y en ese contexto de persecución, el cristianismo desarrolló una teología de la resistencia, una ética del martirio, una visión del mundo en la que los poderosos estaban equivocados y los humildes tenían razón. Era una religión subversiva, peligrosa para el orden establecido,
porque predicaba que todos los seres humanos eran iguales ante Dios, lo cual era una bomba ideológica en una sociedad basada en jerarquías rígidas de clase. Pero ¿qué pasó cuando esa religión subversiva dejó de ser perseguida y se convirtió en la religión del perseguidor? ¿Qué pasó cuando aquellos que habían sido arrojados a los leones se encontraron con el poder de arrojar a otros a los leones? Pasó algo predecible. La religión cambió para adaptarse a su nuevo rol. Los obispos que antes se escondían en catacumbas comenzaron a vestirse con las ropas de los senadores romanos. Las comunidades igualitarias comenzaron a desarrollar jerarquías clericales que imitaban las jerarquías imperiales. Los textos que hablaban de resistir al poder comenzaron a interpretarse como llamados a obedecer a la autoridad constituida, porque ahora la autoridad constituida era cristiana. ¿No es esto exactamente lo que Spinoza observó y denunció? ¿No es esto lo que lo llevó a concluir que las religiones institucionales traicionan inevitablemente los ideales de sus fundadores porque no pueden resistir la corrupción inherente al poder temporal? Roma entendió algo que Jerusalén nunca había entendido completamente. Entendió que la religión es la herramienta más poderosa de control social jamás inventada, más efectiva que cualquier ejército, más duradera que cualquier conquista militar. Porque los ejércitos controlan los cuerpos, pero la religión bien utilizada controla las mentes y los corazones. Un soldado puede rendirse cuando su ejército es derrotado, pero un creyente convencido seguirá creyendo incluso en la derrota, incluso en la tortura, incluso en la muerte. Entonces, cuando Roma se hizo cristiana, no fue tanto que Roma se convirtió a Cristo, sino que Cristo fue convertido a Roma. El mensaje fue reformateado para servir a los propósitos del imperio. El amor universal se convirtió en obediencia a la autoridad eclesiástica. La humildad se convirtió en sumisión. La pobreza de espíritu se convirtió en pobreza material santificada, útil para mantener a las masas contentas con su miseria. La promesa del reino de los cielos se convirtió en un opio que ayudaba a la gente a soportar las injusticias del reino terrenal. ¿Y quién podía protestar? Cualquiera que se atreviera a señalar estas transformaciones, cualquiera que se atreviera a decir que este cristianismo imperial no se parecía en nada al mensaje original, era inmediatamente tachado de hereje, excomulgado, perseguido, quemado. No es significativo que la iglesia que supuestamente predicaba el amor haya sido tan eficiente en el uso del miedo. ¿No revela esto algo fundamental sobre su verdadera naturaleza? Spinoza vivió en el siglo XVII, en la Holanda protestante, en una época en que Europa apenas comenzaba a liberarse del férreo control de la Iglesia sobre todos los aspectos de la vida. Había presenciado las guerras de religión que habían devastado Europa durante más de un siglo. Guerras en las que cristianos mataban a otros cristianos por discrepancias sobre puntos doctrinales que a cualquier observador neutral le habrían parecido insignificantes. Había visto cómo la Inquisición española quemaba a judíos conversos acusados de seguir practicando su antigua fe en secreto. Había experimentado personalmente la violencia de la excomunión, cuando su propia comunidad judía lo expulsó por atreverse a cuestionar ciertas creencias tradicionales. Y de todo esto extrajo una conclusión devastadora. Las religiones organizadas, lejos de acercar a los humanos a Dios, los alejan de Dios al interponer entre el individuo y lo divino una maraña de intermediarios, rituales, dogmas y amenazas. Para Spinoza, la verdadera religión, la auténtica espiritualidad, consistía en la relación directa de cada conciencia con la totalidad de la naturaleza, que él identificaba con Dios.
Todo lo demás, todas las iglesias y sinagogas, todos los sacerdotes y rabinos, todos los credos y catecismos, eran construcciones humanas demasiado humanas, útiles quizás para mantener el orden social, pero irrelevantes o incluso perjudiciales para el desarrollo espiritual genuino. ¿Puedes imaginar cuán peligrosa era esta idea en su época? Puedes entender por qué tanto católicos como protestantes, tanto cristianos como judíos, querían verlo muerto, o al menos silenciado para siempre. El miedo ha sido siempre el motor real de la religión institucional. No el amor, como se proclama desde los púlpitos. No la fe, como se exige en los catecismos, sino el miedo. Miedo al infierno, miedo a la condenación eterna, miedo a la excomunión, miedo al ostracismo social, miedo a ser marcado como hereje, miedo a perder la salvación, miedo a la ira divina, y este miedo ha sido cultivado deliberadamente, cuidadosamente, sistemáticamente, porque aquellos que controlan lo que la gente teme, controlan a la gente. Cuando amenazas a alguien con torturas eternas si no obedece, cuando le prometes salvación eterna si obedece, has creado el sistema de control más perfecto imaginable, porque no hay forma de verificar si las amenazas y las promesas son reales hasta después de la muerte, momento en el cual ya es demasiado tarde para cambiar de opinión. ¿No es esto precisamente lo que Spinoza denunció en su tratado? No escribió que los teólogos han utilizado la ignorancia de la gente sobre las causas naturales para atribuir a Dios tanto los fenómenos que no entienden como las amenazas que necesitan para mantener su autoridad. ¿Y no tenía razón? ¿No es verdad que a medida que la ciencia ha ido explicando los fenómenos naturales, el espacio para el miedo religioso se ha ido reduciendo? Y por eso tantos religiosos se resisten tan fervientemente al avance del conocimiento científico. Jesús habló de conciencia. Esta es la clave que abre todas las puertas cerradas por 2000 años de manipulación teológica. Cuando lees los evangelios sin el filtro de la interpretación eclesiástica, cuando los lees como si fueran textos escritos en un idioma extranjero que estás tratando de entender en sus propios términos, lo que encuentras es a un maestro espiritual insistiendo una y otra vez en que lo que importa no es la observancia externa de rituales, sino la transformación interna de la conciencia. Le importaba más la pureza de corazón que la pureza ritual. Le importaba más la intención que la acción. Le importaba más la autenticidad que la conformidad. Por eso chocó constantemente con los fariseos, que eran los guardianes de la ortodoxia religiosa de su tiempo. No chocó con ellos porque fueran malvados, sino porque representaban exactamente lo que él rechazaba. Una religión de reglas externas, de apariencias, de juicios sobre los demás, de separación entre los puros y los impuros. Y lo que él proponía era lo opuesto, una espiritualidad de transformación interior, de inclusión, de amor incluso a los enemigos, de conexión directa con lo sagrado sin necesidad de mediadores. ¿No es irónico entonces que su mensaje haya sido capturado por una institución que reprodujo exactamente el tipo de religión legalista y jerárquica que él había criticado? ¿No es trágico que su nombre se haya utilizado para justificar precisamente el tipo de exclusión, de juicio, de violencia que él había rechazado? ¿No es esto lo que Spinoza vio con tanta claridad que le costó todo lo que tenía? La transformación de un mensaje sobre la conciencia en un sistema de control imperial no fue un accidente. Fue un proceso deliberado que puede rastrearse a través de los concilios ecuménicos, de los decretos papales, de las controversias teológicas que sacudieron la Iglesia primitiva. Cada vez que surgía una interpretación del mensaje de Jesús que ponía en peligro el poder de la jerarquía eclesiástica, esa interpretación era declarada herética.
Cada vez que alguien insistía en que la relación con Dios debía ser directa y personal, sin necesidad de sacerdotes intermediarios, ese alguien era perseguido. Los gnósticos, que creían que cada persona podía alcanzar conocimiento directo de lo divino, fueron aniquilados. Los arrianos, que cuestionaban la divinidad de Jesús tal como la definía la ortodoxia, fueron condenados. Los cátaros, que rechazaban la riqueza y la corrupción de la Iglesia y querían volver a un cristianismo de pobreza y pureza, fueron masacrados en una de las cruzadas más sangrientas de la historia. Los valdenses, que insistían en que cualquiera podía leer e interpretar la Biblia sin necesidad de clérigos, fueron perseguidos durante siglos. ¿Ves el patrón? ¿Ves que lo que se castigaba sistemáticamente era precisamente cualquier intento de recuperar el mensaje original de conciencia personal y experiencia directa de lo sagrado? ¿No revela esto que la Iglesia institucional temía más a la libertad espiritual que al pecado mismo? Quizás el momento más revelador en toda esta historia sea el momento en que la Iglesia prohibió que la gente común leyera la Biblia en su propio idioma. Durante siglos, la Biblia existió solo en latín, un idioma que solo los educados podían leer, lo cual significaba en la práctica que solo los clérigos tenían acceso directo a los textos sagrados. Cuando en el siglo XVI comenzaron a aparecer traducciones a lenguas vernáculas, cuando Lutero tradujo la Biblia al alemán y Tyndale al inglés, la reacción de la Iglesia Católica fue de pánico absoluto. ¿Por qué? Porque si la gente podía leer la Biblia por sí misma, descubriría que muchas de las prácticas y doctrinas de la Iglesia no tenían ningún fundamento bíblico. Descubriría que Jesús nunca habló de papas, ni de indulgencias, ni de purgatorios. Descubriría que el mensaje original era mucho más simple, mucho más directo, mucho menos mediado por instituciones y jerarquías. Y esta fue precisamente la explosión que causó la Reforma Protestante. Pero incluso los protestantes, después de liberarse del control de Roma, establecieron sus propias ortodoxias, sus propias jerarquías, sus propias formas de control sobre la conciencia individual. Porque el problema, como Spinoza entendió, no era específicamente la Iglesia Católica. El problema era el principio mismo de que cualquier institución humana pueda reclamar autoridad absoluta sobre las creencias de las personas. El problema era confundir la religión con el control social, confundir a Dios con las organizaciones que dicen representarlo. ¿No es esto exactamente lo que sigue sucediendo hoy, aunque en formas quizás más sutiles? ¿No siguen las religiones organizadas tratando de controlar lo que la gente piensa, cree, hace en su vida más íntima? Cuando Spinoza escribió que Dios y la naturaleza eran lo mismo, Deus sive natura, estaba proponiendo algo radicalmente diferente de cualquier teología tradicional. No estaba diciendo que Dios no existe, sino que Dios existe en todo, como todo, que no hay separación entre lo divino y lo natural, que buscar a Dios fuera de la naturaleza es buscar lo que no puede ser encontrado porque no está separado de lo que es. Esta idea, que hoy podría parecer panteísta o incluso hermosa, era en su tiempo absolutamente herética porque destruía toda la estructura de mediación que sostenía el poder de las iglesias. Si Dios está en todas partes, si Dios es todo, entonces no necesitas un edificio especial para encontrarlo. Si puedes conectar con lo divino estudiando la naturaleza, contemplando el orden matemático del cosmos, entonces no necesitas sacerdotes que te digan cómo adorar. Si la comprensión de Dios viene del uso de la razón y de la observación de cómo funciona realmente el mundo, entonces no necesitas revelaciones especiales guardadas celosamente por una casta de iniciados. Toda la estructura de poder religioso se derrumba si aceptas la visión spinoziana de la divinidad. Y por eso Spinoza fue considerado el hereje más peligroso de su época, más peligroso que los ateos,
porque los ateos simplemente negaban a Dios, pero Spinoza proponía una relación con Dios que hacía irrelevantes a todas las religiones organizadas. ¿Puedes ver por qué esto era intolerable para cualquier institución religiosa? ¿Puedes ver por qué prefirieron declararlo monstruo y demonio antes que debatir seriamente sus argumentos? Hay una pregunta que atraviesa toda esta reflexión como un río subterráneo que finalmente debe emerger a la superficie. ¿Qué perdimos en el camino desde Jesús hasta el cristianismo institucional? ¿Qué se sacrificó cuando el mensaje de conciencia se convirtió en sistema de creencias obligatorias? No es una pregunta sentimental sobre algún paraíso perdido o alguna edad dorada imaginaria. Es una pregunta práctica sobre lo que sucede cuando cualquier enseñanza espiritual es capturada por las lógicas del poder temporal. Perdimos la libertad. Perdimos la capacidad de cada persona para explorar su propia relación con lo sagrado sin temer el castigo. Perdimos la diversidad de interpretaciones, la riqueza de perspectivas diferentes, el diálogo honesto sobre el significado de las experiencias espirituales. Ganamos uniformidad, sí, ganamos orden, ganamos estabilidad social, pero ¿a qué costo? ¿Vale la pena sacrificar la libertad de conciencia por la cohesión social? ¿Vale la pena renunciar al derecho de pensar por uno mismo a cambio de la seguridad de pertenecer a una comunidad que piensa por ti? Spinoza respondió categóricamente que no, que nunca vale la pena ese sacrificio, que la libertad de pensamiento y de conciencia es el bien más preciado del ser humano y que ninguna institución, por santa que se proclame, tiene derecho a arrebatársela. Pero ¿cuántos están dispuestos a aceptar esta posición? ¿Cuántos prefieren la comodidad de las certezas heredadas a la incomodidad de pensar por sí mismos? Parte 2. El conflicto entre fe y razón no es un debate académico reservado para filósofos en Torres de Marfil. Es el drama central de la existencia humana, la tensión fundamental que define cómo vivimos, qué creemos, cómo tomamos decisiones sobre las cuestiones más importantes. Y este conflicto alcanzó su punto más agudo, su confrontación más desnuda en la figura de Spinoza enfrentándose a todo el establishment religioso de su época. Porque Spinoza no fue simplemente un escéptico que dudaba por dudar, ni fue un rebelde que contradecía por el placer de contradecir. Fue un hombre que amaba la verdad más que la aceptación social, que valoraba la coherencia intelectual más que la seguridad material, que prefirió el ostracismo honesto a la conformidad hipócrita, y en su insistencia absoluta en usar la razón como único método confiable para conocer la realidad, en su negativa a aceptar ninguna afirmación basada solo en la autoridad o la tradición, se convirtió en el modelo de lo que significa ser un hereje en el sentido más profundo y noble de la palabra. Un hereje no es alguien que rechaza a Dios, sino alguien que rechaza las interpretaciones humanas de Dios cuando éstas contradicen lo que la razón y la experiencia nos muestran claramente. Pero ¿acaso las religiones organizadas pueden tolerar este tipo de herejía? ¿Pueden sobrevivir si permiten que cada individuo cuestione sus enseñanzas usando su propia razón? ¿O es precisamente este tipo de cuestionamiento lo que temen más que cualquier otra cosa? Para entender por qué Spinoza fue tan peligroso, hay que entender primero cómo funcionaba la estructura epistemológica del cristianismo en su época. Toda religión tiene que resolver un problema fundamental. ¿Cómo sabemos lo que sabemos sobre Dios? ¿Cuál es la fuente del conocimiento religioso? Para el cristianismo, la respuesta tradicional había sido triple: la revelación contenida en las Escrituras, la tradición interpretativa de la Iglesia y el magisterio o autoridad de enseñanza de la jerarquía eclesiástica. Estos tres pilares se sostenían mutuamente en un sistema circular pero efectivo. Pero las Escrituras eran la palabra de Dios. La tradición nos decía cómo interpretar las Escrituras.
y el magisterio tenía la autoridad final para decidir qué interpretaciones eran correctas. Si cuestionabas cualquiera de estos pilares, cuestionabas todo el edificio. Y esto fue precisamente lo que hizo Spinoza. Empezó a leer las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, no como palabra directa de Dios, sino como textos históricos escritos por seres humanos en contextos específicos para audiencias específicas con propósitos específicos. Empezó a notar contradicciones, inconsistencias, evidencias de ediciones posteriores, señales de que estos textos habían sido compilados y modificados a lo largo de siglos, y concluyó que no podían ser tratados como autoridades infalibles, sino que debían ser leídos críticamente, como cualquier otro texto antiguo, usando los mismos métodos de análisis histórico y filológico que se usarían para estudiar a Homero o a Virgilio. ¿Puedes imaginar el escándalo que esto causó? ¿Puedes entender por qué esto era infinitamente más peligroso que simplemente negar la existencia de Dios? El Tratado Teológico Político de Spinoza es quizás el libro más subversivo jamás escrito sobre religión, más peligroso incluso que las obras de los ateos declarados, porque no ataca la religión desde fuera, sino que la disecciona desde dentro, usando las herramientas de la razón y la erudición. En ese libro, Spinoza hace algo que ningún pensador había hecho antes con tal claridad y rigor. Distingue completamente entre la teología y la filosofía, entre la fe y la razón, entre lo que la religión puede legítimamente decirnos y lo que debe dejarse al libre examen de cada conciencia. Argumenta que la religión tiene un dominio legítimo pero limitado. Puede enseñarnos sobre la justicia y la caridad, puede motivarnos a vivir éticamente, puede proporcionarnos consuelo y comunidad. Pero no puede enseñarnos verdades sobre la naturaleza de la realidad, sobre cómo funciona el universo, sobre las causas de los fenómenos naturales. Para eso necesitamos la razón, la observación, el método científico. Y cuando la religión intenta invadir el territorio de la razón, cuando pretende que sus dogmas deben aceptarse, incluso cuando contradicen la evidencia y la lógica, entonces se convierte en obstáculo para el conocimiento y fuente de superstición y fanatismo. ¿No es esto exactamente lo que vemos a lo largo de la historia? ¿No ha sido el conflicto entre religión y ciencia una serie interminable de batallas en las que la religión insiste en preservar afirmaciones que la evidencia ha demostrado falsas? ¿Y no es la razón por la que la religión finalmente siempre retrocede, que la realidad termina imponiéndose sobre los dogmas? Consideremos por un momento la historia de Galileo, que era contemporáneo de Spinoza, aunque de una generación anterior. Galileo observó a través de su telescopio que Júpiter tenía lunas que giraban a su alrededor, no alrededor de la Tierra. Observó que Venus mostraba fases como la Luna, lo cual solo era posible si orbitaba al Sol. Observó manchas en el Sol, cráteres en la Luna, evidencias por todas partes de que el modelo geocéntrico de Ptolomeo, que la Iglesia había adoptado como ortodoxia, era simplemente incorrecto. Y cuando publicó estas observaciones, cuando argumentó basándose en evidencia directa que la Tierra se movía alrededor del Sol y no al revés, fue obligado por la Inquisición a retractarse. Le mostraron los instrumentos de tortura, lo amenazaron con lo que le habían hecho a Giordano Bruno apenas unas décadas antes, quemarlo vivo. Y Galileo, que era viejo y cansado, se retractó. Dijo que la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo, aunque sabía que no era verdad. ¿Por qué la Iglesia reaccionó con tal violencia ante las observaciones de Galileo? No porque tuvieran argumentos científicos mejores. No podían refutar sus observaciones porque cualquiera con un telescopio podía verificarlas. Reaccionaron con violencia porque Galileo había cruzado una línea que no se podía cruzar. Había insistido
en que la razón y la observación debían tener prioridad sobre las interpretaciones bíblicas cuando éstas claramente contradecían la realidad. Y si permitían que se cruzara esa línea en astronomía, ¿qué seguiría? ¿Permitirían que se cuestionara todo? ¿No se derrumbaría todo su edificio de autoridad? Spinoza conocía perfectamente la historia de Galileo, conocía el destino de Bruno, sabía exactamente cuán peligrosas eran las ideas que estaba proponiendo. Y sin embargo, siguió adelante porque para él el compromiso con la verdad era absoluto y no negociable. Escribió que el propósito de las Escrituras no era enseñar filosofía o ciencia natural, sino enseñar obediencia y piedad, y que por tanto todas las afirmaciones bíblicas sobre la naturaleza del mundo físico debían entenderse como expresadas en el lenguaje y las concepciones de su época, no como verdades eternas. Esto significa que cuando la Biblia dice que Josué detuvo el sol, no debemos entenderlo como una afirmación astronómica sobre el movimiento de los cuerpos celestes, sino como una forma poética de decir que el día de la batalla fue excepcionalmente largo. Significa que cuando Jesús habla del reino de los cielos, no está haciendo cosmología, sino usando metáforas para hablar de estados de conciencia. Significa que podemos aceptar el valor ético y espiritual de las Escrituras sin tener que defender cada una de sus afirmaciones factuales como literalmente verdaderas. ¿No es esto obvio? ¿No es esto sentido común? Para nosotros hoy quizás lo es. Pero en el siglo XVII esto era herejía punible con la muerte. Y el hecho de que hoy nos parezca obvio es testimonio del triunfo gradual de la perspectiva spinociana sobre la perspectiva de aquellos que lo persiguieron. ¿Pero ha sido realmente un triunfo completo? ¿O siguen existiendo, incluso hoy, multitudes que insisten en leer textos antiguos como si fueran manuales científicos y que condenan como herejes a quienes osen cuestionarlos? La excomunión de Spinoza por la comunidad judía de Ámsterdam fue uno de los actos de expulsión más severos en la historia del judaísmo. El documento de excomunión, que todavía se conserva, es extraordinario en la violencia de su lenguaje. Lo maldice de día y de noche, acostado y levantado, entrando y saliendo. Ordena que nadie le hable o le escriba o le haga ningún favor. Prohíbe que nadie permanezca bajo el mismo techo que él. Advierte que quien se acerque a él será incluido en la maldición. ¿Por qué tanta furia? ¿Qué había hecho este joven de 23 años para merecer tal castigo? Había hecho preguntas, había expresado dudas. Había sugerido que quizás Moisés no escribió el Pentateuco, que quizás los milagros admitían explicaciones naturales, que quizás Dios no era un ser antropomórfico que premiaba y castigaba, sino algo más parecido al orden eterno de la naturaleza. Y estas preguntas, expresadas en la comunidad judía de Ámsterdam, que apenas se estaba recuperando de siglos de persecución y que dependía de su cohesión interna para sobrevivir, fueron percibidas como amenazas existenciales. Porque si dejaban que uno cuestionara, otros seguirían. Y si la autoridad de la tradición podía ser desafiada por la razón individual, ¿qué quedaría de la comunidad? ¿No es este el miedo básico de toda comunidad religiosa? ¿No es el miedo a que la libertad de pensamiento destruya la unidad? Pero Spinoza entendió algo que sus perseguidores no entendieron o no quisieron entender, que una comunidad basada en la supresión del pensamiento libre no es una comunidad verdadera, sino una prisión. Que una fe que no puede soportar preguntas no es fe sino miedo institucionalizado. Que un Dios que se ofende por las dudas honestas no es Dios, sino un tirano imaginario creado para mantener a la gente dócil. Después de su excomunión, Spinoza no se amargó ni se volvió vengativo. Simplemente se retiró de la vida pública. Se dedicó a pulir lentes para ganarse la vida modestamente y continuó escribiendo sus grandes obras filosóficas. Rechazó ofertas de posiciones académicas porque implicaban
comprometer su libertad de pensamiento. Rechazó pensiones de mecenas porque no quería tener que complacer a nadie. Vivió en pobreza voluntaria, en habitaciones alquiladas, comiendo simple, vistiendo simple, pero con una libertad interior absoluta que ninguna riqueza o reconocimiento podría haber comprado. Y desde esa pobreza material y esa riqueza intelectual produjo obras que cambiarían el curso de la filosofía occidental. ¿No hay algo profundamente conmovedor en esta vida? ¿No hay algo que resuena con lo que supuestamente Jesús también vivió? Pobreza material, rechazo de las autoridades, compromiso absoluto con una verdad que las instituciones no podían tolerar. La relación entre fe y razón que Spinoza propuso no era de guerra, sino de distinción clara de dominios. La razón, argumentó, nos puede enseñar sobre cómo es el mundo, cómo funciona la naturaleza, cuáles son las leyes que gobiernan los fenómenos físicos, qué podemos esperar como consecuencias de nuestras acciones. La fe, por otro lado, nos puede motivar a actuar moralmente, nos puede proporcionar consuelo emocional, nos puede dar sentido de pertenencia a una comunidad. Pero la fe no puede contradecir lo que la razón demuestra claramente, y la razón no puede dictar cómo debemos sentir sobre el significado último de nuestra existencia. Esta distinción parece simple, pero sus implicaciones son revolucionarias. Significa que no puedes usar la fe para rechazar la teoría de la evolución si la evidencia la soporta. No puedes usar la fe para negar el calentamiento global si los datos lo demuestran. No puedes usar la fe para justificar la opresión de otros si la razón te muestra que son seres humanos iguales a ti. Pero también significa que la razón no puede decirte que tu vida carece de significado o que tus experiencias espirituales son ilusiones, porque esas son preguntas que van más allá del dominio de lo que la razón puede determinar. ¿No es esta una posición equilibrada y sensata? ¿No resuelve el conflicto que ha desgarrado a la humanidad durante siglos? ¿Por qué entonces es tan difícil de aceptar para tanta gente? Porque aceptar la distinción spinoziana requiere humildad por parte de la religión. Requiere que las autoridades religiosas admitan que no tienen todas las respuestas, que no pueden hablar con autoridad sobre cuestiones que son del dominio de la ciencia, que su conocimiento es limitado al dominio de la ética y el significado, pero no se extiende a las leyes de la física o la biología. Y esta humildad es precisamente lo que las religiones institucionalizadas han sido históricamente incapaces de mostrar, porque su poder depende de mantener la ilusión de que tienen acceso a verdades absolutas que el resto de la humanidad no tiene. Si admitieran que son simplemente instituciones humanas que ofrecen una entre muchas formas posibles de dar sentido a la existencia, si admitieran que sus textos sagrados son documentos históricos sujetos a interpretación y no dictados divinos infalibles, entonces perderían la autoridad especial que justifica su posición privilegiada en la sociedad. ¿Y qué papa o rabino o ayatolá está dispuesto a renunciar voluntariamente a ese poder? ¿No es más fácil y más conveniente seguir insistiendo en que solo ellos conocen la verdad, solo ellos pueden interpretar correctamente las Escrituras, solo ellos pueden mediar entre Dios y la humanidad? Spinoza vio claramente que el problema fundamental no era Dios, sino los intermediarios entre Dios y los humanos. En su visión no hay tal intermediación posible o necesaria. Si Dios es la naturaleza, si Dios es la totalidad de lo que existe, entonces cada cosa que existe es parte de Dios. Cada persona es un modo finito de la sustancia infinita. No hay salvadores especiales que nos rescaten de nuestra naturaleza pecaminosa, porque no tenemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos una naturaleza que es parte de la naturaleza divina. No hay revelaciones especiales que necesitemos creer, porque la revelación está constantemente presente en la estructura misma de la realidad que podemos estudiar y comprender.
No hay rituales mágicos que nos acerquen a Dios, porque ya estamos en Dios. Siempre lo hemos estado. Es imposible no estarlo. Lo único que necesitamos es entender esto, comprender nuestra verdadera relación con la totalidad y vivir de acuerdo con ese entendimiento. Y ese entendimiento viene no de la fe ciega, sino del uso riguroso de la razón, del estudio de la naturaleza, de la contemplación filosófica. Puedes ver por qué esto era anatema para todas las religiones establecidas. Puedes ver que esto hacía completamente innecesarias todas sus estructuras de poder, todos sus sacerdotes y templos y rituales y colectas. La belleza de la visión espinociana es que ofrece una espiritualidad sin superstición, una conexión con lo divino sin la necesidad de creer en lo increíble, una ética basada en la comprensión de nuestra naturaleza real y no en el miedo al castigo divino. Cuando entiendes que eres parte de un todo infinito, que cada acción tuya afecta al todo y que el bien del todo es tu propio bien, entonces actúas moralmente no porque temas el infierno, sino porque comprendes que dañar a otros es dañarte a ti mismo. Cuando entiendes que todo lo que sucede es parte del orden necesario de la naturaleza, entonces dejas de rebelarte contra lo inevitable y encuentras paz incluso en medio de las dificultades. Cuando entiendes que tu mente es parte de la mente infinita de Dios, entonces tu búsqueda de conocimiento es literalmente la forma en que Dios se conoce a sí mismo a través de ti. Esta es una visión profundamente religiosa, profundamente espiritual, aunque sea completamente naturalista. No necesita milagros, no necesita sacerdotes, no necesita iglesias. Solo necesita a un ser humano pensante tratando honestamente de entender su lugar en el cosmos. ¿No es esto más hermoso, más digno, más verdaderamente espiritual que cualquier sistema de creencias basado en amenazas y promesas sobrenaturales? Pero la mayoría de la gente, entonces como ahora, prefiere las certezas simples de la religión tradicional a la complejidad de la filosofía espinociana. Prefiere que le digan qué creer en lugar de tener que pensar por sí misma. Prefiere la seguridad de pertenecer a una comunidad de creyentes que comparten las mismas certezas a la soledad de enfrentar el universo con solo su razón como guía. Prefiere el consuelo de imaginar un Padre Celestial que cuida de ella a la verdad más austera de que somos parte de un orden natural que no tiene propósitos personales ni planes especiales para nosotros individualmente. Y esto es comprensible. La visión espinociana es difícil, requiere madurez intelectual y emocional. Requiere que renuncies a las ilusiones consoladoras de la infancia y aceptes la realidad tal como es. Requiere que encuentres significado y propósito no en promesas de vida eterna, sino en la comprensión y el amor de esta vida finita. ¿Cuántas personas están preparadas para esto? ¿Cuántas tienen el coraje de mirar directamente a la realidad sin el filtro tranquilizador de las creencias heredadas? Spinoza sabía que eran pocas. Escribió para esa minoría. Escribió para aquellos que valoran la verdad por encima de la comodidad, la comprensión por encima de la ilusión, la libertad por encima de la seguridad. ¿Eres tú uno de ellos? ¿O prefieres las cadenas doradas de las creencias reconfortantes? La Iglesia entendió perfectamente el peligro que representaba Spinoza. Por eso sus obras fueron puestas en el índice de libros prohibidos. Por eso durante siglos su nombre fue sinónimo de ateísmo y blasfemia. Por eso incluso los filósofos que estaban influenciados por él se cuidaban de admitirlo públicamente. Porque Spinoza había hecho algo que no se podía deshacer. Había mostrado que era posible tener una visión del mundo completamente coherente, racional y ética, sin necesidad de ninguno de los dogmas centrales del cristianismo. Había demostrado que se podía hablar de Dios sin hablar de milagros, de cielos, de infiernos, de salvación, de pecado original, de redención.
había ofrecido una alternativa al cristianismo que era más filosóficamente satisfactoria, más consistente con lo que sabemos del mundo natural, más respetuosa de la dignidad y autonomía humanas. Y esta alternativa era más peligrosa que el ateísmo, porque el ateísmo podía ser descartado como simple negación, como rebelión nihilista, pero la filosofía de Spinoza no podía ser descartada tan fácilmente porque era un sistema completo, riguroso, que respondía a las mismas preguntas que la religión, pero de manera más coherente. ¿Cómo combates contra algo así, excepto mediante la censura, la difamación, el intento de borrar el nombre mismo del hereje de la memoria de la humanidad? Pero no pudieron borrarlo. A pesar de todos sus esfuerzos, las ideas de Spinoza sobrevivieron, se difundieron, influyeron profundamente en el desarrollo de la Ilustración, en el surgimiento del pensamiento secular, en la eventual separación entre Iglesia y Estado, en el reconocimiento de la libertad de conciencia como derecho fundamental. Filósofos como Kant, Hegel, Schelling tuvieron que confrontarse con Spinoza. Poetas como Goethe, Wordsworth, Coleridge encontraron en él una espiritualidad que resonaba con su experiencia de la naturaleza. Científicos como Einstein expresaron admiración por su visión de un Dios que era el orden eterno del cosmos. Hoy, Spinoza es reconocido como uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, un precursor del pensamiento moderno, un héroe de la libertad intelectual. Y la Iglesia que lo condenó, ¿dónde está su poder ahora? ¿Dónde está su autoridad incuestionable? En Occidente, al menos, ha retrocedido ante el avance de la razón, ha tenido que moderar sus pretensiones, ha tenido que aceptar que ya no puede dictar lo que la gente debe pensar. ¿No es esto una victoria póstuma de Spinoza? ¿No demuestra esto que las instituciones pueden perseguir a los que dicen la verdad, pero no pueden matar la verdad misma? Sin embargo, sería ingenuo pensar que el conflicto entre la razón y la fe autoritaria ha terminado. Todavía hoy vemos fundamentalismos religiosos tratando de imponer sus creencias a través del poder estatal. Todavía vemos escuelas donde se prohíbe enseñar la evolución porque contradice interpretaciones literales de textos antiguos. Todavía vemos mujeres oprimidas, minorías perseguidas, disidentes silenciados, todo en nombre de Dios. Todavía vemos políticos que invocan la religión para justificar guerras, discriminación, negación de derechos humanos básicos. Todavía vemos multitudes creyendo sin cuestionar, obedeciendo sin pensar, condenando lo que no entienden. La batalla de Spinoza no ha terminado. Su héroe solitario contra las instituciones religiosas debe ser peleada de nuevo por cada generación. Y cada vez que alguien elige la verdad sobre la ortodoxia, la razón sobre el dogma, la libertad sobre la obediencia ciega, Spinoza vive de nuevo. ¿Estás tú dispuesto a pelear esa batalla? ¿O prefieres la comodidad de conformarte con lo que te dicen que creas? Parte 3. Llegamos ahora al momento en que todas las líneas convergen, en que todas las preguntas que hemos planteado exigen no respuestas fáciles, sino una confrontación final con la realidad que hemos estado circundando. Porque después de recorrer este largo camino desde Jesús hasta Roma, desde el mensaje de conciencia hasta el imperio religioso, desde la herejía de Spinoza hasta nuestra propia época, no podemos seguir evitando la pregunta central que arde en el corazón de esta reflexión. ¿Qué hacemos con la verdad cuando la verdad contradice todo lo que nos han enseñado a creer? ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta de que hemos estado viviendo en un edificio de mentiras hermosas, de ilusiones reconfortantes, de seguridades fabricadas? ¿Tenemos el coraje de salir de ese edificio aunque afuera esté oscuro y frío y solitario? ¿O preferimos permanecer dentro, sabiendo que es mentira,
pero al menos es una mentira compartida por millones de otros que también prefieren la comodidad de la ilusión colectiva a la dureza de la verdad solitaria. Spinoza salió. Él escogió el frío y la oscuridad y la soledad, escogió ser expulsado, maldecido, olvidado, antes que vivir una mentira. Y desde esa posición en el exilio, desde esa marginalidad absoluta, vio con una claridad que aquellos instalados cómodamente en el centro nunca podrían alcanzar. Vio que el emperador estaba desnudo. Vio que las religiones institucionales habían traicionado completamente los impulsos espirituales que supuestamente representaban. Vio que el cristianismo se había convertido en lo opuesto de lo que Jesús había enseñado. Vio que el judaísmo se había osificado en rituales sin vida. Vio que el Islam, con toda su belleza, también había caído en las misel, conflicto entre la fe y la razón. Comenzó mucho antes de Spinoza, pero en él alcanzó su forma más pura, su expresión más desnudamente humana. Porque Spinoza no atacó a la fe con el furor de un hereje resentido, ni exaltó a la razón como un nuevo ídolo que ocuparía el trono del viejo Dios. Spinoza quiso comprender, y comprender para él era un acto de amor. No el amor sentimental que el mundo suele exaltar, sino un amor que se atreve a mirar sin miedo, que no huye de la verdad, aunque ésta destruya nuestras certezas más queridas. Comprender significaba liberarse, romper el hechizo de las palabras repetidas por generaciones, las fórmulas de los catecismos, las oraciones aprendidas sin pensar. Porque ¿qué es una fe que prohíbe preguntar? ¿Qué valor tiene un dogma que se derrumba ante una sola idea rigurosamente pensada? Spinoza sabía que el poder religioso no teme al pecado ni a la incredulidad. Teme, sobre todo, a la inteligencia. La inteligencia es el fuego verdadero del que quiso apoderarse Prometeo, la luz que disuelve el miedo que alimenta a los altares. El hombre que pulía lentes en una habitación de Ámsterdam veía más claro que los teólogos que dirigían concilios. Entendía que el miedo, no la fe, es lo que ha movido los cimientos de la religión desde que Roma se apropió de las palabras de Jesús. El miedo de perder el alma, el miedo al infierno, el miedo al juicio de los hombres disfrazado de juicio de Dios. Rome supo usar ese miedo como materia prima del orden. Porque un imperio puede caer si su ejército se fatigase, pero nunca si sus súbditos se creen culpables. ¿No es así? ¿No resulta más fácil dominar a quien teme que a quien odia? Jesús había hablado de conciencia, de libertad interior, de esa chispa divina que habita en el corazón de cada persona. Pero Roma necesitaba autoridad, jerarquía, estructura, obediencia. ¿Qué podía hacer con un mensaje que decía, el reino de Dios está dentro de vosotros? Tenía que convertirlo en una promesa futura, trasladarlo aún más allá controlable, convertir la conciencia en altar y el altar en trono. Y así lo hizo. Donde Jesús propuso el amor como práctica personal, Roma levantó una institución. Donde Jesús habló de despertar, Roma habló de someter. Donde el Galileo abrazó a los pobres, Roma vistió al sacerdote de oro y púrpura. Spinoza repitió el gesto más radical de la historia, mirar las ideas como se mira un hecho natural. Abordó la Biblia no como palabra mágica, sino como libro humano. Preguntó, ¿quién la escribió? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿A quién servían esos relatos? Y descubrió lo que nadie quería ver. Contradicciones, interpolaciones, versiones retocadas por intereses políticos. Alguien, en algún punto de la historia, había reemplazado la voz del espíritu por la voz del poder. No lo dijo con odio, sino con la frialdad de quien prefiere la verdad incomoda al consuelo útil. Su tratado teológico político fue una bomba colocada en el corazón de toda Europa. En él separó la fe de la razón con un bisturí de precisión. Dijo que la fe tiene el derecho de inspirar bondad, justicia, caridad.
pero que no debe pretender dictar verdades sobre la naturaleza del mundo. A la fe, escribió, le basta con enseñar a amar. El conocimiento pertenece a la razón. ¿Por qué? Porque lo divino no necesita de supersticiones para manifestarse. Se muestra en el orden mismo de la naturaleza, en la geometría que gobierna lo visible y lo invisible. Pero los teólogos, al oírlo, sintieron que el mundo se les desmoronaba bajo los pies. Porque si Dios es la misma naturaleza, si el universo entero es su cuerpo, entonces nadie puede reclamar ser su representante exclusivo. No hay papas, ni profetas, ni rabinos, ni predicadores que puedan interponerse entre la conciencia humana y lo divino. ¿Y qué institución puede sobrevivir sin ese privilegio de mediación? Spinoza, sin levantar la voz, había hecho temblar los cimientos de todo el orden espiritual de Occidente. El verdugo no es siempre el que empuña una espada. A veces basta una palabra. Por eso la comunidad judía lo excomulgó con una violencia capaz de helar la sangre. Lo llamaron blasfemo, impío, enemigo de la ley, maldito en su entrada y en su salida. Nadie debía acercársele, nadie debía leer sus escritos, nadie debía pronunciar su nombre, como si borrar el nombre fuera borrar la idea, como si el silencio pudiera enterrar la verdad. Pero la verdad no se entierra, germina bajo la tierra y brota en cada siglo con nuevo rostro. En su soledad, Spinoza siguió respirando serenidad. No necesitaba templos ni púlpitos. Su templo era el universo. Su misa diaria el acto de pensar. Cada lente que pulía era una metáfora. Limpiar, afinar, eliminar las impurezas para ver con claridad lo que está frente a los ojos. Así veía a Dios. No en la superstición, sino en la exactitud de las causas. Comprender, decía, es glorificar. Y esa frase contenía toda su teología. ¿Qué podía temer de un Dios que es todo y en todo? Solo tememos lo ajeno. Lo infinito, si lo comprendemos, no puede ser enemigo. ¿No es curioso que el hombre más maldito de su tiempo haya sido también el más sereno? ¿No debería la comprensión de un universo sin providencia aterrar al alma? Y sin embargo, en Spinoza vemos lo contrario, la calma inquebrantable del sabio que ya no espera milagros porque ve el milagro en la existencia misma. Su razón no era fría ni mecánica, era amorosa porque entendía que conocer la necesidad de las cosas es reconciliarse con ellas. ¿Qué es la libertad?, decía, sino aceptar la necesidad. El esclavo huye del destino, el libre lo comprende. Mientras tanto, en los templos seguían repitiéndose los mismos rezos que habían perdido su alma. En nombre del Dios justo, se seguía quemando a los que pensaban distinto. Y el narrador, observando la escena, pregunta: ¿qué Dios necesita verdugos? ¿Qué fe exige tortura? ¿No será que cuanto más insegura es una creencia, más sangre necesita para sostenerse? Si la verdad fuese tan evidente como dicen, ¿por qué hace falta imponerla por fuego y hierro? Spinoza había leído la historia entera como un espejo del miedo. El miedo de Adán al conocimiento, el miedo de la Iglesia a la duda, el miedo del hombre moderno a reconocerse solo ante el infinito. Y se propuso curar ese miedo con el bálsamo de la razón, porque la razón, en su sentido más alto, no divide ni enfría, unifica. Donde la fe crea jerarquías entre elegidos y condenados, la razón ve un solo tejido, un solo Dios que palpita en toda forma, un solo ser expresado en infinitos modos. Y el narrador, que ha seguido su estela a través de los siglos, se detiene un instante y habla directamente al oyente que lo acompaña desde alguna esquina del mundo. Dime, ¿en qué ciudad estás? ¿Qué hora marca tu reloj mientras escuchas estas palabras? ¿Es de noche donde tú estás o está amaneciendo? Escríbelo en los comentarios abajo, porque el tiempo, aunque lo creamos dividido, es uno solo, y esta conversación nos une por encima de las fronteras inventadas. Si estas palabras tocan en ti algo que estaba dormido,
compártelas con un amigo querido, envíaselas con el deseo de que en su hogar haya claridad, amor y bendición, porque toda reflexión compartida es también un acto de bondad. Spinoza no tuvo hijos, ni discípulos, ni monumentos, tuvo ideas, y las ideas, cuando son verdaderas, son inmortales. Gracias a él, la luz que comenzó en la mente de los filósofos griegos y se ensombreció bajo los altares medievales, volvió a brillar. La Ilustración, la ciencia, la libertad de conciencia, la democracia, todo eso que hoy damos por garantido, nació también de su herejía. Pero no se engañen quienes creen que el triunfo de la razón es definitivo. El miedo, esa sombra inextinguible, siempre busca nuevos templos donde refugiarse. Hoy ya no se quema a los herejes en plazas públicas, pero se los entierra bajo montañas de ruido, sarcasmo y distracción. ¿Y no es acaso el mismo mecanismo? ¿No sigue el poder, aunque se vista de secular, temiendo a la conciencia libre? Lo que ayer fue iglesia es hoy ideología, mercado, estado, algoritmo. Nuevos dioses gobiernan, nuevos sacerdotes reparten favores, y la voz de Spinoza sigue allí, enterrada, esperando que alguien vuelva a escucharla. Dice lo mismo de siempre: no temáis, comprended. El narrador sabe que muchos no lo harán, que preferirán la fe domesticada a la verdad que los desarma, que seguirán construyendo templos de piedra para no mirar el templo interior. Pero también sabe que bastan unos pocos, una minoría invisible, para mantener viva la llama de aquel judío que habló de un Dios sin rostro y de un mundo sin miedo. Y así, la historia continúa. La iglesia sigue rezando, la ciencia sigue preguntando, los hombres siguen temiendo. Pero entre ellos, escondido como semilla en la mente humana, permanece el recuerdo del polidor de lentes que enseñó que pensar también es un acto de oración.